Buenas tardes, buenas tardes y como siempre digo, para mí es un lujo estar en la Autónoma de Barcelona, siempre lo digo y es así. Es uno de los centros de investigación, pensamiento geográfico fundamental para la geografía, ¿no?, en nuestro país. Y hace unas semanas, ya algún mes, me pidió Asun pues, preparar una presentación de inauguración del máster que vinculara al cambio climático, que seguramente es lo que más estamos trabajando allí en Alicante, en el laboratorio nuestro de investigación, pero estamos empezando a trabajarlo en su afección a actividades económicas, ¿no? Turismo, agricultura, que son las dos actividades siempre más expuestas, y ahora también estamos empezando a colaborar con algunos municipios en la preparación de los llamados planes de adaptación. La ley española de cambio climático recomienda hacer planes de adaptación en los municipios, pero se aprobó un año después, la ley española, como sabéis, es del año 21, en el 22 se aprobó una ley específica de la Comunidad Valenciana que obligaba a los municipios de más de 2.000 habitantes a tener planes de adaptación, ¿no? Y ahora pues se está viendo como una especie de carrera entre municipios para ver, pues eso, tienen que elaborar quién hace el mejor plan, quién hace las medidas más singulares, y bueno, hay que poner un poquito de racionalidad a todo esto. Vamos a hablar, por tanto, de cambio climático y su efecto en la actividad turística, ¿no? Si hablamos de destinos, como sabéis, la ciudad es un elemento del medio del territorio, con una serie de elementos interrelacionados que todos ellos tienen algún aspecto relacionado con el cambio climático. La movilidad, las zonas verdes, los edificios, la sanidad, la propia gobernanza, todo tiene que ver, hay algún aspecto de la afección del cambio climático que va a ser necesario trabajarlo en cada uno de esos sectores. Y los destinos tienen esa doble componente, ¿no?, de que son espacios que provocan, causan el cambio climático por la afección humana sobre los elementos del medio, pero también son receptores de los efectos de ese cambio climático. Por tanto, estamos ante un doble efecto entre el destino turístico, entendido en un sentido amplio, y el cambio climático. Bueno, me gusta siempre empezar con alguna frase que además recuerda a estos maestros que hemos tenido, que hemos leído, en este caso Besancenot, ¿no? Él hablaba de las exigencias que tenía el turista en relación con el clima, ¿no? Y decía, pues la seguridad, el disfrute, el confort, la salud, dejaba siempre un espacio para la cuestión personal, ¿no?, lo que él llama la ecuación personal, ¿no? En el fondo elegimos un destino a veces porque queremos ir, porque nos gusta más, no pensamos tanto en lo otro, pero sí que es verdad que la seguridad, el disfrute, ahora el confort y ahora la salud están siendo una pieza importante de este efecto, ¿no? Y yo aquí os he preparado lo que llamaríamos las nuevas exigencias, ¿no? Él hablaba de esas cuatro, yo os he preparado ahí qué exigimos a un destino para que sea compatible con acciones de adaptación o mitigación al cambio climático. Desde que nos movemos para llegar a ese destino hasta que ya estamos en el destino. Y lo que ahora más se está desarrollando es precisamente la elaboración de esas hojas de ruta a las cuales el destino turístico va a tener que seguir para ir llevando a cabo actuaciones de mitigación y adaptación en los próximos años. Seguramente es una de esas herramientas que tenemos que empezar a darle un mayor peso, que no se queden en lo que fueron, por ejemplo, las agendas 21 locales, ¿no?, que empezamos el siglo XXI con esa euforia de hacer agendas 21, ser municipios sostenibles, que estaba muy bien, pero luego quedaron prácticamente en nada, ¿no? Luego os hablaré de un caso que hemos desarrollado nosotros para Benidorm y realmente hasta ahora el municipio, el ayuntamiento lo está cumpliendo, ¿no? El plan se aprobó en pleno municipal,
hay una serie de 80 medidas para llevar a cabo en los próximos años y bueno, ya se están empezando a implementar algunas de ellas. Mirar, en un contexto de cambio climático, las acciones del territorio tienen que basarse en el principio de la sostenibilidad. El principio rector de cualquier plan territorial urbanístico tiene que ser ese. Tuvimos otros principios rectores en los años 80, principios de los 90, la economía seguramente fue el más destacado, ¿no? El crecer, el que un municipio se desarrollara económicamente. Ahora tenemos que tener claro qué es la sostenibilidad y hemos incorporado un elemento nuevo, la adaptación al cambio climático, mitigación-adaptación. Tenemos que empezar a manejar modelización climática, la planificación territorial, para adaptar ese territorio al cambio climático. Y tenemos que empezar a hacerlo con modelizaciones de medio plazo. Os lo digo porque normalmente los planes siempre nos hablan de el horizonte 2100, ¿no? ¿Cuál va a ser el modelo climático de Cataluña, de Barcelona, etcétera, de aquí al 2100? Eso se escapa a la política. La política quiere algo más concreto. Nosotros ahora estamos trabajando con modelos 2030-2040 como mucho, y aplicándolos a la planificación territorial, o mostrando cómo se deben aplicar a la planificación territorial. Tienen que ser modelos realistas, y las acciones que se planifiquen también tienen que ser particularizadas. Vamos a hablar de algunos casos del litoral, ahora lo veréis. No podemos tener una idea común de vamos a proteger la costa con diques, escolleras, tal, o vamos a tirar todas las casas que hay en dominio público. No, cada tramo va a necesitar su solución. Podemos tener una visión general de que el dominio público tendría que quedar expedito y tal, pero vemos, aquí lo padecisteis cuando el Gloria, que hay espacios de la costa, de primera línea de costa, que están ocupados, histórica, tradicionalmente ocupados. Vamos a ver qué se puede hacer en cada tramo, ¿no? Hay que contar con la ciudadanía, esto es un principio básico. Si no se cuenta con la ciudadanía, aparecen problemas en la planificación del territorio. Y ahora, bueno, pues podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial, como llamamos. Ahora luego os pondré un ejemplo, ¿no? de lo que hemos intentado hacer para la ciudad de Alicante. Los que vengáis allí a Alicante, pues lo vais a ver. Cómo el nuevo plan de ordenación urbana está intentando meter modelos de inteligencia artificial, diseñando lo que sería la solución para las determinadas zonas urbanas, cómo quedaría en el futuro, ¿no? Porque eso interesa verlo. Ya no solo queremos saber si va a ser un urbanizable o tal, sino cómo se va a urbanizar, qué modelo de 3 dimensiones va a tener ese espacio, ¿no? Bueno, empezamos a ver noticias de que el modelo turístico del sol y playa se acaba, de que a veces encontramos también bueno, pues expresiones de este tipo, ¿no? De que es verdad que seguramente estamos abusando de un modelo y vamos a tener que repensarlo, no vamos a poder seguir creciendo cuando el discurso que se ha instalado adelante. El discurso es este, es el discurso del triunfalismo, de seguir creciendo, de batir récords. En fecha 2024 hemos terminado el verano y ese ha sido el discurso. Y estamos viendo también algunas imágenes y noticias como esta, excesivamente catastróficas, que a mí no me gustan, en el sentido de que yo prefiero que trabajemos, que analicemos los hechos y que trabajemos con políticas realistas, ¿no? ¿Cómo va a quedar tal? Es que eso, hombre, un gran temporal que afecte tal, a lo mejor algunos días puede quedar una zona inundada y tal, pero no va a ser permanentemente así. Bueno, pues con todo esto es con lo que tenemos que jugar, ¿no? Yo siempre digo que en materia de cambio climático tenemos que huir de las soluciones mágicas, y se nos ha hablado de sembrar el cielo para generar nubes y que esto refleje la radiación, o desde superficie generar nubes próximas al mar para que no se caliente tanto. Bueno, experimentos y esto vamos a oír muchos. La única solución viable para terminar con el problema sabemos cuál es, y está en nuestra mano: reduce emisiones, y así no modificarás el balance de energía del planeta.
con lo cual el clima se podría ir renaturalizando en las próximas décadas. No va a ser nunca un proceso de hoy para mañana, ¿eh? Ahora estamos en todo lo contrario, el proceso está disparado, ¿eh? Y va a ser difícil controlarlo, ¿eh? Tenemos también un problema de transmisión de todo esto, ¿eh? Seguramente no estamos sabiendo llegar a la sociedad, por eso es importante tener unos mensajes claros, 4 o 5 ideas de cuál va a ser el efecto del cambio climático, cómo va a afectar a las actividades o al territorio y qué soluciones puede haber, ¿eh? Hay gente que relaciona el calentamiento con el agujero de ozono y tal. ¿Por qué? Porque venimos oyendo lo del agujero de ozono desde los años 80-90 y ahora se nos ocurre, oye, pues sí, claro, como aquello hay un agujero, estará calentándose más. No tiene nada que ver, ¿eh? El proceso, afortunadamente, de lo que llamamos el agujero, que es un adelgazamiento de la capa de la ozonosfera, se está recuperando, como sabéis. Se aprobó un protocolo de Montreal. Afortunadamente eso ha tenido su efecto, ya no se emiten clorofluorocarburos a la atmósfera y eso está permitiendo que de forma natural la cobertura de ozono del hemisferio sur, sobre todo, que es la que estaba más dañada, se esté recuperando muy lentamente, ¿no? Se habla que hacia el 2050 alcanzará los niveles que tenía previamente a los años 80 del siglo pasado. Lo último que ha aparecido, lo habréis visto estos días, ¿no? El BBV, la sección de investigación del BBV ha sacado un trabajo, ha colgado en su web un trabajo sobre el impacto del cambio climático en la demanda turística, ¿no? Y claro, tú ves este mapa, que es el que aparece en color rojo, toda la zona mediterránea y el efecto tal, y dices, se va a perder un 9%, un 10% tal, respecto a... Claro, pero cuando lees el informe, este mapa corresponde al horizonte último, ¿vale? No va a ser algo inmediato de aquí a mañana, o a los años 30, ¿vale? Por eso hay que ir un poco con pies de plomo en todo esto. Está muy bien modelizar y demás, pero deberíamos trabajar con modelos más próximos, ¿eh? Yo recomiendo que en la planificación de actividades y planificación territorial, sabemos que el horizonte es 2100 porque el protocolo del Acuerdo de París nos lanzó unos objetivos y demás a 2100 y toda la modelización está o ha ido en parte por ahí, pero ahora tenemos que empezar a trabajar con modelos más próximos. Rápidamente yo os voy a hablar de esas 3 cosas, de discursos, de realidades y de acciones. Mirar, discursos, pues salíamos de un boom inmobiliario hasta el 2008, entramos en la crisis, se vino todo abajo, por así decirlo. Cuando ya estábamos levantando cabeza vino la pandemia y empezó la reflexión, ¿qué hacer con el modelo? ¿Qué tal? Ya superada la pandemia, ¿cuál ha sido la realidad? Volvemos al modelo anterior, no de la pandemia, sino al modelo del boom inmobiliario. El ritmo de crecimiento inmobiliario, y eso se está reflejando también en los precios de vivienda, ha entrado en una escalada como la que vivimos en aquellos años del boom inmobiliario, ¿no? Y afortunadamente ha habido discursos nuevos de crecimiento, regulación, tal, pero la realidad es que ahora estamos como país, digamos, como sociedad, instalados en su conjunto en la euforia, en batir récord, han llegado 40 millones y vamos a llegar a los 100 dentro de unos años. Esto no puede seguir durante mucho tiempo así, en el contexto de cambio climático que estamos viviendo. Mirar, ¿cómo hemos trabajado en España el cambio climático, ¿no? Desde las primeras noticias que aparecieron en el país en el año 75, empezaba a hablarse de esto, ¿no? Digamos muy aisladamente, que parecía que empezaban las temperaturas de la Tierra a subir, tal, se relacionó con el dióxido de carbono, con el CO2, pero lo más importante ocurrió en los años 90, cuando empezaron a aparecer los informes del IPCC, se creó el panel y empezaron los informes, y a partir de ahí ya hemos ido teniendo en cascada pues más planes, más normativa incluso, y estamos ahora aquí,
Estamos revisando el plan de adaptación al cambio climático, ahora el Ministerio lo está revisando, porque Europa le dijo que el plan que había no era realista en sus objetivos respecto a lo que Europa había fijado para el 2030 y 2050. Sabéis que tenemos la obligación de reducir emisiones un 60% en 2030 y llegar a la economía descarbonizada en 2050, y todo esto está obligando a adaptar, a modificar el plan de adaptación. Hemos aprobado un decreto para las zonas de bajas emisiones, no se está cumpliendo, todo hay que decirlo, está habiendo mucha manga ancha en la delimitación y luego tratamiento impositivo o regulativo de esas zonas de bajas emisiones. Tenemos una ley europea del clima poco conocida, pero está muy bien estructurada, la ley del clima. Y luego tenemos la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, como os digo, con esos dos horizontes, 2030 y 2050. Y a esto hemos sumado la normativa. Si hasta ahora, podemos decir, trabajábamos el cambio climático porque nos gustaba la parte física de la atmósfera o veíamos tal, ahora es que ya tenemos una normativa que nos obliga a ello, ¿vale? Tenemos normativa desde, por supuesto, que no es una cosa impositiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero vamos teniendo ya directivas europeas o legislación estatal o autonómica que empieza a decirnos que tenemos que considerar el cambio climático a la hora de planificar actividades económicas o planificar el territorio en su conjunto. Y bueno, hemos pasado del principio rector, como os decía, de una transformación acelerada, un crecimiento, ahora tiene que ser obligatoriamente la sostenibilidad. Hay buenos ejemplos, no todo es negativo, tal, también tenemos que fijarnos que hay buenos ejemplos que podemos seguir. En resumen de esta parte, mirar, yo creo que hay buena reflexión teórica, y si nos ponemos a... Yo creo que desde la geografía ha habido en los últimos años muy buena reflexión, tanto desde la parte climática como desde la parte económica, de actividades económicas, sobre todo la parte turística. Yo creo que está fallando un poco la parte agraria, que es también importante que empiecen a adaptarse, pero hay buena reflexión, ¿no?, sobre qué podemos hacer, qué hemos hecho mal, y seguir pues, unas pautas de futuro. Y la economía pienso que debe ajustar mejor sus proyecciones económicas, ¿no?, su modelización de alguna actividad. No está siendo muy realista, ¿no? Ese mapa que os decía, vale, impacta mucho, es un titular de prensa de un día, pero realmente no refleja la realidad. Podemos tenerlo como un marco de largo plazo, pero seguramente cambiarán muchas cosas. Yo creo que debe ir ajustándose a esos modelos, como os decía, de corto plazo. Vamos teniendo normativas generales y sectoriales y esto seguramente irá más. Hay ejemplos de buenas prácticas y es el tiempo de la acción. Y yo creo que ahora los protagonistas en los próximos años seréis vosotros. Ya sabemos más o menos qué se puede hacer, contamos con herramientas que podemos utilizar. Tiene que ser un trabajo colaborativo. El cambio climático es un tema multidisciplinar, ¿no?, interdisciplinar, ¿no? Nadie se lo puede apropiar porque, aunque tiene una base físico-atmosférica, por así decirlo, el impacto es todo, es toda la Tierra con sus elementos componentes, ¿no?, incluidos los seres vivos y el ser humano, que estamos viendo que nos vemos afectados. Muere más gente en verano, ahora que esto hace unos años no era ninguna preocupación, ahora sí tendremos que empezar a revisar los protocolos sanitarios seguramente. Vamos a las realidades. Mirar, ¿qué está pasando? Fecha 2024. Pues mirad, el proceso está desbocado. Va más rápido de lo que se pensaba porque cada vez emitimos más. En vez de emitir menos, salíamos del protocolo de Kioto en el año 98 con una serie de deberes que debíamos cumplir, no se cumplieron. Aprobamos un acuerdo de París 2013-14 y nos fijó, pues eso, no llegar al 1,5 grados de subida, ¿no? Luego ya se subió a 2 porque se vio que el 1,5 grados, y ahora los modelos
están trabajando con horizontes de 3 grados, porque ya no nos creemos ni que podamos cumplir los 2 grados de subida, ¿vale? El proceso anda desbocado, ahora lo veréis en algunas imágenes. En nuestra zona es clave el mar, ¿eh? En general en la Tierra lo que está pasando en las cuencas oceánicas, están acumulando mucho calor, es algo clave, pero aquí en el Mediterráneo cada vez es más evidente, ¿eh? El efecto que está teniendo es un factor de regionalización del calentamiento, ¿eh? A mí me gusta hablar, es un palabra, pero de mediterranización del cambio climático, porque realmente lo que está pasando en el agua del mar Mediterráneo y el calentamiento en los veranos está condicionando mucho lo que es el impacto sobre el turismo, por ejemplo, ¿eh? Lo importante es el efecto que tenga en los tiempos diarios, porque esto es lo que afecta al ser humano, ¿eh? La tendencia global sí va subiendo la temperatura, pero apenas nos damos cuenta, ¿no? Hasta que no vemos un gráfico y sí, pues sí que es verdad, ¿no? Pero el impacto diario, que pasemos del frío al calor, de la lluvia torrencial a la sequía, esto está teniendo efecto. Ponen en jaque sistemas, por ejemplo el de abastecimiento. Mirad lo que pasa en Barcelona. Si no llega a llover en junio, estáis pues muy malamente, Wiris está ahora realmente mal, ¿eh? Con operaciones barco y operaciones tal, porque lo que viene a manifestar es que no se ha gestionado bien, ¿eh? No se ha gestionado bien. Cuando hay una crisis es que algo ha fallado, ¿eh? Luego si queréis lo podemos hablar. Hay cuestiones todavía que se desconocen, ¿eh? Sabemos que la temperatura va a subir, pero no sabemos el efecto de que suba más en el mar que en el aire, ¿eh? Si eso se va a compensar con mayor evaporación, humedad, lluvia y enfriamiento regional o no, no lo sabemos, ¿eh? Es decir, es un proceso que está claro en sus principios, pero hay flecos que todavía no están del todo claros, ¿eh? Y luego para la planificación hay que usar modelos de corto, digamos de medio plazo, ¿eh? Porque si no, no van a ser realistas. Mira, el proceso está desbocado, ¿eh? Todas las agencias internacionales están marcando, es decir, hay un consenso mundial de que la temperatura terrestre está subiendo, y ahí tenéis, podéis consultar los modelos internacionales, estatales, regionales. Por cierto, hay muy buena página aquí de cambio climático, la Generalitat, de modelización y demás, y a efectos de planificación ya nos puede ser de utilidad, aparte de la DAPTECA de escala estatal. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues empezó cuando salíamos de la pequeña edad del hielo y empezó una tendencia del clima terrestre, digamos, al calentamiento, de forma natural, ¿eh? Pero luego se vio viendo que esto estaba incentivándose por efecto del ser humano, ¿eh? Cuando comenzó la revolución industrial, carbón, petróleo y gas, empezamos a emitir, y esas emisiones, el CO2, lo que crea es como una especie de pantalla, un invernadero, entre comillas, que acoge, recoge la radiación de onda larga terrestre, ¿eh? No la deja salir al espacio exterior, con lo cual el balance de energía del planeta se va desajustando, ¿eh? Y hemos llegado a la situación actual. ¿Cuándo empezamos a notar que el balance se desajustaba? Aproximadamente hacia 1970-80 ya se vio que el sistema se desacoplaba, ¿eh? Las mediciones que se hacen primero con radiómetros terrestres, ahora ya son mucho más rigurosas, ¿no? Cotejándolas con los satélites y demás, se ve que el balance de radiación está desajustado, ¿eh? Seguimos emitiendo cada vez más, la porción de gases de efecto invernadero, el CO2, como sabéis, es un poco el gas traza, cada año es más alta, ¿eh? Ningún año ha tenido un pico o ha empezado un pico de descenso, ¿eh? Y aquí tenemos el año 95 Kioto y tenemos el 2013 París, ¿vale? Este año hemos vuelto a batir un récord. De toda la porción de CO2 que hay en la atmósfera terrestre, 1/3 es ya de origen humano, el resto es de origen natural,
No todo es de emisiones. Los océanos, la vegetación también emiten CO2, recogen pero emiten. Mirar, si funcionáramos con el CO2 natural, sin las emisiones, nuestra temperatura desde 1850 solamente tenía que haber subido 0,1. Llevamos una subida de 0,8. Porque ese tercio es el que ha terminado por desajustar el balance y ese desajuste, digamos, va en progresión. Lo vais a ver ahora en unos gráficos. Me diréis, ¿por qué emitimos tanto? Petróleo, gas y carbón siguen consumiéndose a todo gas en el planeta, a pesar de las restricciones. ¿Vale? Europa está haciendo los deberes y empezamos a notar ya una caída en las emisiones respecto a años anteriores, está muy bien. Australia y Nueva Zelanda también, Japón, pero China, sobre todo India, ahora la que más preocupa es la India, Estados Unidos, Rusia, son los grandes emisores y de momento no están por la labor de reducir esas emisiones. Con lo cual, fijaros, de las últimas proyecciones que hay, estas de la Universidad de Berkeley, en el 2033 habremos alcanzado el 1,5 grados, que se presumía en el 2100. Y en el 2050, 60, habremos alcanzado los 2 grados. Por eso os decía, los modelos, las agencias están trabajando ya con proyecciones de 3 grados. El famoso informe Peseta de la Comisión Europea, ¿no?, que está muy bien, yo recomiendo que alguna vez lo ojeéis, lo descarguéis, va por la 4ª edición, ahora están preparando la 5ª. El informe Peseta es el informe de la afección del cambio climático en Europa sobre actividades. No es un informe físico, matemático, tal, no, meteorológico, es el informe socioeconómico, por así decirlo, ¿vale? Y ya trabaja con modelos de 3 grados de subida, porque está viendo que al ritmo que vamos, no vamos a conseguir frenar el proceso de calentamiento. Como os decía, Europa empieza a hacer, aunque emite mucho, pero ya se empieza a notar que las políticas de Horizonte 2030, ¿no?, el cambio en el modelo energético europeo, pues se empieza a notar, lo hemos notado en España, ¿no?, se está notando, ¿no?, la transformación con energía solar, sobre todo. Y aquí tenéis un poco, bueno, pues lo que sería la llegada al 2050, el objetivo es tener una economía descarbonizada. Es muy complicado poder llegar, pero al menos se ha fijado el objetivo. Y como en el resto del mundo, en el observatorio que mide esto para España, que es el de Izaña, tenemos la misma medida, o sea que no es que emitamos más aquí o menos aquí, se note, no. Estamos ante un problema global con efectos regionales. Regionalmente podemos aportar soluciones medidas, pero como el problema global nos sobrepasa, de momento no vemos el efecto. No lo vamos a ver en las próximas 2 décadas, seguramente. ¿Cuál es la causa esta? Un clima normalizado es así, la radiación solar se reprocesa y la Tierra emite su radiación. Un clima desajustado es que la radiación solar más o menos está igual, la constante solar varía muy poco, pero ya no sale tanta energía ultra de onda larga, como se llama, infrarroja, ya no sale tanta al espacio exterior. Y vamos aunando o registrando un desajuste. Esto se mide en vatios por metro cuadrado. En la actualidad está en torno a eso, en torno al vatio. En los años 90 todavía los manuales de climatología hablaban de un sistema equilibrado, ¿no? Lo que entra y lo que sale se equilibra, ¿no? 340 vatios entran por metro cuadrado, salen 340. Ya en el 2012 empezaron a aparecer los modelos desajustados. Ya se hablaba de 0,5, 0,6. El último modelo que ha publicado el programa Copernicus europeo nos está hablando de 0,76, como veis, de desajuste, entre la radiación que entra y la que sale a
¿Por qué se llama efecto invernadero? Porque no se está permitiendo salir a una parte de esa radiación a la atmósfera exterior, con lo cual se equilibraría el balance. Se va quedando confinada en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre. Para que entendáis un poquito más, el último modelo de hace unos meses hablaba ya de 0,87 vatios por metro cuadrado. Y veis el cambio que ha habido entre 70 y 90 y del 90 a la actualidad. ¿Por qué? Porque emitimos cada vez más, claro. Por eso os decía, soluciones mágicas de voy a sembrar de tal, no sirve, es que eso no va a tener ningún efecto, ¿no? Está muy bien que se piense, no sé. ¿Cuál sería la solución drástica? Que tuviéramos un sistema de energía universal barato. Puede ser lo solar, genial, que se vaya mejorando la eficiencia de las placas y tal. Podría ser la energía de fusión. Si conseguimos fusionar y tener una energía potente para alimentar a todo el planeta de forma económica, pues se acabaría el petróleo, por así decirlo, ¿no? Se acabarían las emisiones. De momento no. Y lo más preocupante es esto. Yo particularmente, ¿no? Llevamos años trabajando esta cuestión. Este año, como sabéis, hemos vuelto a batir un récord en el conjunto de la cuenca. Llegar a 29 y pico grados en el mes de agosto, pues es un mar tropical, ¿no? Y el Mediterráneo está en latitudes medias, no es un mar de zona tropical, ¿no? Y esto es una acumulación constante que modifica temperaturas y lluvias en el Mediterráneo, ahora lo vamos a ver. Deberíamos estar aquí, con funcionamiento natural del clima, estamos aquí. Por eso aquí no hay resquicio al negacionismo, porque el dato científico está ahí. Yo todo lo que os estoy diciendo lo podéis ver en páginas web de la NOAA, de AEMET, del Survey Meteorologic, están ahí todos los datos. Podemos coger, como decíamos antes, la calculadora y calcular las medias de una... Veréis cómo esto es así, la temperatura está subiendo, por causa natural no debería haber subido tanto y estamos donde estamos. ¿Qué efecto tiene esto en el día a día? Pues una atmósfera que se calienta es una atmósfera que se mueve con más energía. Las masas de aire que hay sobre la Tierra, la Tierra siempre intenta térmicamente encontrar un equilibrio, ¿no? que ni una parte se enfríe mucho ni la otra se caliente mucho. Y para eso mueve dos cosas, mueve el agua, las corrientes oceánicas, y mueve el aire. Lo que más notamos en los tiempos diarios es los cambios de aire, ¿no? De masas de aire. Una atmósfera más cálida es lo que yo aquí os represento, ¿no? Es una atmósfera incentivada por el otro factor humano. Y esto significa, para nuestras latitudes, dos cosas. La célula de Halley, que es la que saca el calor del ecuador hacia latitudes subtropicales, se está dilatando hacia los polos. Segundo elemento, nos baja cada vez más pulsaciones de aire frío para compensar ese calor. Efecto directo de esto. En España tenemos cada vez más días anticiclónicos, por la dilatación de Halley, salpicadas de golpetazos, sobre todo de danas, de inestabilidad. La dana en invierno es frío, es un temporal de frío, en el resto del año son tormentas, inestabilidad, lluvias fuertes y demás. Tenemos ahora un 20% más de danas al año que los años 70, ¿vale? Por esto, porque las masas se mueven con más rapidez. Estamos ahora, estos días, viviendo como una especie de lo que sea un veranillo, ¿no? Tenemos calor y tal. Veréis cómo el sábado cambia la cosa. En apenas 24 horas, 48, vamos a notar un cambio. Nos entrará un golpetazo un poco frío. Aquí en el Mediterráneo hablar de frío ahora todavía es esto, pero notaremos cómo baja bastante el termómetro, sobre todo las comarcas del interior, ¿vale? Es esto. No aguanta un tiempo, digamos, estable muchos días al año, aunque hay más predominio del anticiclón, pero está salpicado con llegadas de este tipo de masas más frías. Representándolo así, es esto lo que tenemos. Una dilatación
del sector subtropical, de la subsidencia, hacia nuestra latitud, y de golpe nos bajan aires fríos que generan o fríos en invierno, cada vez menos días, o inestabilidad, lluvias intensas. En definitiva, mirad, estamos alterando por causa humana el balance, se está acumulando mucho calor en tierra y en océanos, sobre todo, y en nuestras latitudes tenemos dos tipos de procesos simultáneos. Dilatación de Halley, más días de anticiclón, menos días de lluvia, salpicados con golpetazos fríos que generan lluvias fuertes, temporales, más enérgicos. Con esto tenemos que planificar, ¿vale? Eso es lo que nos va a ayudar a planificar. Mirar, en el turismo, ¿qué efecto tiene esto? Para el turismo sol y playa se va a extender la temporada. Lo estamos notando. Empezamos un poco antes, en junio ya empieza la cosa bien y se prolonga hasta bien entrado septiembre o incluso octubre aquí en el Mediterráneo. Es verdad que el centro del verano se hace menos confortable y en eso hay que actuar. Perdemos, por tanto, confort térmico. Vamos a, y ya lo estamos notando, a tener secuencias secas, no muy largas. Hablar de secuencias de sequía en España, ¿no? Si os acordáis, las pertinaces sequías y tal. Antes podían durar 3-4 años, ahora te duran año y medio. Pero en ese año y medio puede que no te llueva ni un 30 ni un 40% de lo que te llovía. Ya te ha alterado el sistema de abastecimiento, si no lo tienes bien planificado. Bien planificado es que no dependas de la lluvia. En España tenemos que ir cambiando esa mentalidad de planificación del agua, muy vinculada a que regularmente llueve aquí en otoño, en primavera, tal. No, con eso ya no podemos contar tanto. Por tanto, tenemos que diseñar sistemas multifuente, que podamos alimentar el sistema con aguas no procedentes de la lluvia. Si no, tendremos problemas de desabastecimiento. ¿Cuál es la primera que tenemos que coger? Las aguas residuales, depuradas, claro. En España depuramos 4.000 hectómetros cúbicos y estamos reutilizando 500, un 10%. Fijaros si tenemos un colchón para poder seguir reutilizando. En actividad agraria, en riego de campos de golf, podemos usar esas aguas, no hace falta usar agua limpia, digamos agua de río o de acuífero, ¿verdad? Y así nos hacemos menos dependientes. Puntualmente, seguro, habrá que utilizar aquí en el litoral mediterráneo la desalación. Puntualmente, para garantizar abastecimientos de núcleos de población importantes en verano, vamos a tener que hacerlo. Otra cosa es que queramos cambiar el modelo. Ahí entramos en el debate y la reflexión. Oye, pues esto no puede seguir así, vamos a decrecer de forma radical, no me hará falta tanta agua. Puede ser un debate. Yo lo que os digo es que a fecha 2024 estamos en todo lo contrario. Lamentablemente nuestra sociedad está funcionando en el otro parámetro, la euforia y el crecimiento. Y el turismo de nieve sí que va a tener que empezar a hacer, porque ahí está claro que cada vez la temporada de nieve es más corta, las altitudes de nieve están subiendo, y salvo en zonas del Pirineo, Cantábrico, norte de la Ibérica, el resto de estaciones en montañas, digamos, ya más meridionales de España, Sierra Nevada siempre juega otro partido, ¿no? Porque está muy alta y demás, pero Cordillera Ibérica Meridional, sistemas centrales y tal, ya veremos. Y ahí hay que jugar, que por cierto, en el informe de cambio climático de Cataluña, ya se anunciaba, y lo prepararon compañeros de aquí de Parlamento. Hay que empezar esa reconversión de las estaciones de esquí a estaciones de montaña en sentido amplio, ¿no? Porque no van a poder depender solo de la nieve. ¿Se alarga el verano? Sí.
por estadística, fijaros, la temporada de temperaturas que consideramos de verano, por encima de 20 grados, se está alargando prácticamente en toda España. Se nota más hacia el este y sur que hacia el centro y norte, pero eso es una tendencia que está ahí. Por tanto, fijaros, el modelo tradicional hablaba de una Semana Santa, una temporada alta, julio y agosto, y luego a partir de aquí ya empezaba el riesgo de gota fría. Ahora tenemos una temporada alta, empezamos a tener más amplia, tenemos una Semana Santa, ¿no? Que eso siempre nos piden que haga buen tiempo y a veces no lo hace, pero bueno. Y fijaros, empezamos a hablar, como en Canarias, aquí en la península, de una segunda temporada en enero, febrero. ¿Por qué? Porque enero y febrero se han convertido en meses anticiclónicos. Y aquí en el Mediterráneo no hace frío. Por las noches baja la temperatura, comarcas de interior sí que tiene más frío, pero en la costa pueden aprovechar. Un clima menos confortable. Ahí tenéis cómo han ido evolucionando las noches tropicales. En el conjunto del Mediterráneo y Canarias, que es la que más noches tropicales tiene, habríamos multiplicado por 4 por 5 el número de noches tropicales de los años 80. Hemos pasado de 15 a no bajar de 80 días con temperaturas por encima de 20 grados. Bueno, ¿esto a qué nos obliga? A que las ciudades tenemos que sombrearlas más y los edificios aclimatarlos. No digo refrigerarlos, digo aclimatarlos, porque lo común es decir, me instalo aire acondicionado en mi casa. Vale, es verdad que ahora cada vez son más eficientes, consumen menos, podemos utilizar energías alternativas para hacerlo funcionar, pero aquí en el Mediterráneo estamos olvidando, ¿no? La arquitectura bioclimática está trabajando bien esto en los sistemas de aireación natural de las casas. Que eso tradicionalmente se decía, ¿no? En casas de campo, en casas de playa de primera línea, se abrían las ventanas y el aire corría, si tenían 2 pisos, ¿vale? Y aireaba con digamos, el efecto frescor de la brisa. Eso tenemos que empezar a trabajarlo, a recuperarlo, ¿vale? Porque cada vez tenemos centro del verano, pero ya veis que no es centro. 80 días es que tú empiezas en junio, mediados, y hasta final de septiembre prácticamente el termómetro no baja de 20 grados. Y ese calor es el que mata a la gente. No es el calor de 40 o 50 grados. ¿no? A España, como sabéis, no ha llegado a 50 grados aún. Tenemos un pico de 48 y pico, el récord. Pero, ¿por qué muere la gente? Muere gente mayor afectada por problemas pulmonares o cardíacos porque no pueden descansar por la noche. Porque por las noches se angustian, se ahogan y se les agrava esa afección. El calor nocturno es el peligroso. Y ahí el litoral mediterráneo, Andalucía, y ahora estamos viendo que ya hay varias noches tropicales en julio y agosto en el centro peninsular, es el que provoca esas pérdidas de vida. Nosotros ahora estamos trabajando en lo que es el confort de las zonas turísticas, ¿no? Y nos preocupa, claro, porque se va extendiendo la pérdida de confort, hay determinados índices, se alarga la fecha de inicio y final de la temporada turística, prácticamente en todas las zonas turísticas de España, y se pierde confort, especialmente en julio y agosto. Con esto tienen que trabajar los destinos turísticos. Las lluvias están siendo cada vez más irregulares y cambia la estacionalidad. Se está perdiendo bastante la lluvia de primavera, que es fundamental para la planificación de actividades en España. Normalmente, si llueve en primavera lluviosa, te permite acumular, almacenar para el gasto del verano, ¿no? Agrícola y turístico. Ahora, la primavera cada vez es menos lluviosa. Y cuando hablamos de sequías en España, tenemos hasta 5 modalidades de sequías. No podemos hablar de una única sequía. Aquí lo habéis vivido. Lo que pasaba aquí en el resto no nos preocupaba, en el sentido de que allí no teníamos ese problema, ¿vale?
¿Por qué? Porque por circulación atmosférica, se puede regionalizar el tipo de sequía. Hay en el Cantábrico algunos años en los que no llueve casi y en el resto sí. Hay sequías que nos afectan a todos, 2022, por ejemplo, fue una de esas, ¿vale? Pero luego hay sequías regionales que hay que trabajarlas como sequías regionales. Las sequías, fijaros, cada vez están siendo más frecuentes, pero más cortas, más intensas. Y te ponen en jaque sistemas de abastecimiento para la agricultura y para la ciudad. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque mirad, lo que se está viendo es que el Cantábrico de momento apenas tiene efecto de la circulación del cambio climático. La parte sur está notando que entran más gotas frías por la vía sur, la que llamamos de Gibraltar del Estrecho. Sin embargo, el centro peninsular, que ahí hay nacimiento de grandes ríos ibéricos, el Duero, el Tajo, el Júcar, Guadiana incluso, nacen en ese intervalo y ahí te ponen en jaque sistemas de abastecimiento, de transferencias, como puede ser los famosos trasvases, el Tajo Segura y demás. Esto es un poquito el esquema de lo que está pasando con la lluvia. Las borrascas atlánticas entran menos intensas. Podemos tener lluvias mediterráneas, pero se quedan en la franja litoral, básicamente no penetran tierra adentro. Entonces, se está conformando ahí un núcleo interior entre el sistema central y el sistema ibérico, donde la lluvia claramente ha descendido, y es un nudo hidrográfico importante. Y temporales, pues estamos viendo cómo se producen con una frecuencia, cada 2-3 años tenemos un temporal en el Mediterráneo fuerte. Aquí lo que más os afectó fue el Gloria, pero luego hemos tenido, en el 22 tuvimos otro, ¿vale? En el 23 hemos tenido otro de menor. ¿Qué pasa? Que hay zonas que están ocupando como concesión el dominio público. Y esto hay que trabajarlo. Esa gente no puede permanecer ahí mucho tiempo, ¿no? ¿Vale? Habrá que negociar con ellos, habrá que canjearles terreno, los PGOUs tienen que empezar a meter estos temas aquí en el Mediterráneo. Frente a esto está el discurso oficial que dice: no preocuparos, que yo os hago aquí un dique, una escollera. No se puede. Es que no va a tener casi efecto y tendrás que pavimentar, fijaros, desde el Cap de Creus hasta... porque tenemos zonas ocupadas en todo el litoral mediterráneo. Habrá que ir negociando la desocupación de estas primeras líneas. Porque lo más importante es que no muera gente. Y ahí vive gente. Y el turismo de nieve. Pues vemos claramente cómo el espesor de la nieve prácticamente en todos los sistemas de montaña ha bajado. Todavía en el Pirineo Cantábrico se mantiene tal, las líneas de frente en invierno suelen dejar todavía recursos importantes de inhibición, bien, pero hacia el sur ya no es lo mismo. Hay que empezar a reflexionar. Y termino con las acciones. Mirad, tenemos que reducir emisiones tal. La huella de carbono de momento no está reduciéndose. A nivel global podemos decir, pero a nivel de ciudad o de destino turístico no está disminuyendo. Es una pena, pero no lo está haciendo. Seguimos utilizando mucho el coche, el transporte, digamos, que consume combustibles fósiles. Vamos más lentos en la puesta en marcha de medidas de lo que deberíamos. El cambio climático obliga a hacer cambios en 4, ahora lo veréis, planificaciones básicas. Después del COVID hemos vuelto a apostar, digamos, hemos vuelto como sociedad, como país, ¿no? Los que estáis aquí tenéis claro que no deberíamos seguir por ahí, pienso yo, ¿no? Pero es lo que yo llamo el ver para crecer. Nos asomamos y volvemos a ver las grúas que veíamos en el 2005, 2007, tal, que estaba todo lleno, han vuelto.
La transformación es lo que importa. Hay acciones aisladas de mitigación, hay algunas y de adaptación, ejemplo de buenas prácticas. Y luego, bueno, pues eso de las temporadas en los destinos turísticos altas y tal, hay que repensarlo, ¿no? La propia Organización Mundial del Trabajo ha publicado un documento, lo tenéis en su página web, de la necesidad de empezar a cambiar los periodos vacacionales en relación con el cambio climático, porque se está viendo que irnos en agosto tal, pues oye, a lo mejor ya no es tan confortable, prefiero irme en septiembre o en mayo, ¿por qué no? Habrá que flexibilizar un poco el calendario, no que me manden de vacaciones obligatoriamente en agosto, porque paso más calor, al destino que voy no estoy a gusto. El sector turístico es el 10% de las emisiones globales. En España es un poquito más, el 11%. ¿Y dónde se producen las mayores emisiones? Por supuesto en las grandes capitales, pero especialmente en la zona del litoral mediterráneo, ¿no? Que es el gran eje de desarrollo de nuestro país, ¿vale? Dejando al margen Madrid, puntualmente Zaragoza, puntualmente el País Vasco, pero el gran eje de desarrollo es este, de agricultura y de turismo y servicios. Voy terminando. Necesitamos cambios en 4 planificaciones. Planificación territorial. Tenemos que empezar a meter todos estos datos que hemos visto, que los podemos meter en modelos. Para terminar os enseñaré un modelito que va hacia el 2030, que lo hemos aplicado en la Comunidad Valenciana a la actividad turística y a la pesquera, ¿no? Porque era un encargo que se le hizo a una empresa y contó con nosotros para ver el efecto que está teniendo el calentamiento del Mediterráneo en la actividad pesquera. Y se trabajó con modelos a 2030, 2040 como mucho, de medio plazo, ¿vale? Planificación territorial, tenemos que empezar a diseñar los territorios de otra manera. Esto cuesta mucho en nuestro país, Primero porque las normativas son muy rígidas y a ver si la clase política se da cuenta de que no podemos estar en un trámite de 3-4 años para aprobar un PGU o un plan territorial. No tiene sentido. Un plan tiene que ser algo dinámico. En año y medio tenerlo aprobado, si hay consenso y tal, tenerlo aprobado. No podemos esperar, ¿vale? Tenemos que cambiar nuestra manera de planificar el agua, ya lo decía. Lo importante ahora son los recursos no convencionales. Depuración, reutilización, puntualmente desalación. En las ciudades grandes podemos captar el agua de lluvia, depósitos pluviales. En Barcelona tenéis, hay ejemplos ya varios en el litoral mediterráneo. ¿Por qué? Porque un depósito pluvial te puede solucionar el riego de los parques y jardines de 3 meses. Oye, fenomenal, pues ya tienes, no tienes que usar agua nueva, agua limpia, ¿vale? Vamos a volver a captar el agua de lluvia como hacían tradicionalmente, ¿no? En el campo se construían aljibes y en las techumbres se hacían depósitos para almacenar el agua de lluvia. Ahora lo estamos haciendo con más ingeniería, con otro tipo de diseños más grandes, pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que gestionar bien la demanda y no pensar siempre en la oferta, que en España estamos muy acostumbrados a que, oye, me falta agua, ya me la traerán, ¿no? Ya vendrá el papá administración a traerme el agua, no. Tenemos primero que gestionar bien lo que tienes y ver los recursos. La planificación tendría que ir por unidades de gasto. No por cuencas geográficas, sino por unidades de gasto. ¿Qué es una unidad de gasto? Aquella que tiene las mismas fuentes para abastecer unos usos. Puede ser una comarca, puede ser un área metropolitana, pero no tengo por qué someterme, entre comillas, a la tiranía de una cuenca hidrográfica grande, porque es un espacio muy grande. Decir que la cuenca del Tajo tiene superávit o déficit, es que eso es una chorrada, porque habrá zonas que puedan tener más agua que otras.
Tenemos que ir a la planificación en el corto espacio. Por supuesto que en la actividad económica, y hay dos fundamentales, hay que trabajarlas, el turismo y la agricultura, una por su potencial económico, la otra por su potencial territorial, la implantación. En esto va más avanzado el turismo que la agricultura. La agricultura de momento en España le cuesta mucho pensar que tiene que cambiar, que ya no los calendarios de producciones, la investigación que hay que hacer en las producciones, esto hay que empezar a hacerlo. Sistemas de riego eficientes que me permitan ahorrar agua. Por cierto, en España no sabemos realmente el agua que gastamos, porque la agricultura no tiene contadores. Esto hay que decirlo, ¿vale? Así como en las casas sí que nos cobran el recibo por metro cúbico de agua, preguntar a ver lo que gasta una hectárea de tal. Sí, se estima que el cultivo que tal necesita tanta cantidad de agua para... y se estima así, pero realmente se dice, consumimos la agricultura un 80%. Realmente no lo sabemos. Puede ser un 70, puede ser un 90. No hay contadores. Y esto es un fallo. Joder, en el siglo XXI necesitamos tener una contabilidad del agua precisa, ¿no? Y luego las emergencias. Vamos a tener que cambiar protocolos de protección civil, de las emergencias. Fijaros lo que está pasando con los incendios, con las inundaciones. Hay inundaciones en invierno, que antes decíamos, aquí en el Mediterráneo llueve en otoño, la gota fría y tal. Ahora el calendario, el sistema tiene que estar activo todo el año, porque te puede caer una tromba de 150 litros en el mes de febrero, en el mes de marzo. Y esto hay que empezar a trabajarlo. Yo, si queréis, lo dejamos aquí, una o dos preguntitas si queréis, y os enseño el modelito este que os decía, con el que estamos trabajando. Aquí tenéis la modelización. Se ha publicado un paper explicando cómo se ha hecho la modelización, y trabajamos, mirar, el horizonte es 2025-2034. Porque este tipo de modelización sí que le interesa a la administración. Si tú le hablas del 2050-2100, te ponen, digamos, la cara rara, como diciendo, esto ya vendrá otro, ¿no? Pero en los próximos 10 años sí que le afecta. Y ahora ya tenemos herramientas para poder trabajar en este plazo. Adapteca tiene una muy buena página web con modelización, como sabéis, del conjunto de España. País Vasco, Cataluña, incluso Canarias tienen buena adaptación, buenos modelos propios a escala regional, y ahora ya empieza a haber investigación, digamos, de grupos y tal que está trabajando en el corto-medio plazo, que es lo que a efectos de planificación interesa. Esto lo hemos hecho con un equipo de arquitectura, ¿no?, que está trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Y entonces le vas poniendo, tú le vas diciendo, pues va a haber estas temperaturas, va tal, y necesitaríamos sombra o agua, y entonces sobre un fondo de la playa, en este caso del Postiguet, te diseña una pasarela. En la Explanada de España, parcialmente lo veréis, se ha hecho, pero sí que sería necesario tener agua en la calle, agua para refrescarnos en verano. Fuentes de estas que ahora se convierten también en un espacio lúdico para los niños y tal. Esto es interesante que la ciudad empiece a pensar con esos parámetros. Ahora el gran debate, ya lo veréis, que hay en Alicante es que los terrenos de la Renfe, a donde llega el tren, como el AVE y tal ya llega subterráneo, se ha quedado un espacio que le llaman ahora el Parque Central, ¿no? Y entonces se va a intentar hacer un gran parque para la ciudad, ¿no?, con una especie de pequeño Hyde Park allí en Alicante, ¿no? Es un poco el debate que ahora hay, ¿no? Y bueno, pues se hizo, quizá esto suena un poco exuberante, pero ¿cómo podría quedar un espacio de sombra? Necesitamos sombra en la calle para los veranos. Este año, además, la Compañía de Aguas de Alicante ha puesto en marcha
Bueno, esta transparencia la planteaba porque, mirar, en el diseño urbano hay zonas que están muy bien para el verano, pero a veces se plantan especies que no tienen sentido, porque en verano no tienen hojas y encima hojitas de estas que manchan y tal. Estás malgastando el agua de riego porque eso no genera sombra, ¿no? Es un árbol, oye, con todos mis respetos a los árboles, pero ese árbol no tiene sentido en un entorno urbano. Y lo que se ha implantado es un sistema de fuentes frescas, donde no con la botella de plástico, sino con botellas de estas de ahora que venden de tal, isotermas, rellenas en la calle, que ha tenido bastante usuario. Este verano empezó y bueno, pues en días de calor tal, pues tienes era la fuente tradicional, quizá pues hay que mantenerla, hay que limpiarla, tener higiénico, ¿no? Porque si no, no te atreves a beber, ¿no? Pero con este tipo de mecanismos, encima te da un agua fresca, bueno, pues de esta manera puedes sortear esos días de 30 y tantos grados con 70 de humedad, ¿no? Que solemos tener aquí en el Mediterráneo.